Mi historia comienza en una sofocante tarde de julio en el corazón de Sevilla. Pero no me refiero al centro turístico vibrante y lleno de historia que todo el mundo conoce. Yo vivía en los arrabales, en una vieja casa en el barrio de Triana, donde el yeso se desprendía de las paredes y el aroma a jazmín se mezclaba con el bullicio constante de los vecinos. Me llamo Ana, y acabo de cumplir 50, aunque en el alma me siento como si apenas tuviera 30. Hace 3 años, un divorcio amargo me dejó con el regusto de la traición y una casa antigua, pero propia, que convertí en una modesta casa de huéspedes para estudiantes. En total, tenía 2 habitaciones en alquiler. Esa tarde, mientras me relajaba en el viejo sofá de mi salón, sorbiendo una infusión de manzanilla, escuché un suave murmullo proveniente del pasillo. Mi inquilino, Mateo, un estudiante de arquitectura de 26 años, acababa de llegar. Llevaba conmigo desde el inicio del semestre. Siempre callado, educado, con la cabeza metida en sus libros. Normalmente simplemente me cruzaba en el pasillo, un rápido buenas noches, señora Ana, y desaparecía en su habitación. Pero hoy, algo era diferente. Sentí un vuelco en el corazón, aunque no lograba entender por qué. Llevaba puesto un vestido sencillo, de un azul marino profundo, con un escote en V que dejaba ver lo justo y necesario, y unos delicados pendientes de plata, un regalo de una vieja amiga. Descalza como solía andar siempre por casa, sentía el frío suelo de madera bajo mis pies. Fue entonces cuando de repente desde el pasillo escuché su voz. Señora Ana, ¿podría venir a mi habitación esta noche? Sentí como la sangre se me helaba. Esas palabras pronunciadas tan de repente con un tono tan íntimo, me golpearon como un rayo en un cielo despejado. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, y 1000 pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Qué se cree? ¿Qué se le ha metido en la cabeza? Rápidamente eché un vistazo al reloj, las 11 en punto. Mi otro inquilino, don Ricardo, un señor mayor, seguramente ya estaba dormido. Estaba completamente en shock, pero al mismo tiempo en lo más profundo de mi ser, sentía una extraña y perturbadora excitación. Y eso era lo más aterrador de todo. ¿Está usted loco?, le pregunté notando el temblor en mi voz. Por favor, solo un momento. Necesito hablar con usted de algo, respondió, y en su voz había algo tan sincero y desesperado que mi indignación inicial dio paso lentamente a la curiosidad. Me levanté del sofá, y el frío suelo masajeaba agradablemente mis pies. Me acerqué a la puerta, asomándome con cautela al pasillo. Allí estaba él, bajo la tenue luz de la única bombilla que iluminaba el pasillo. Vestía solo una sudadera gris holgada y unos pantalones cortos. Su cabello estaba revuelto y sus ojos, generalmente escondidos detrás de sus gafas, me miraban ahora con una intensidad que nunca antes le había visto. Está bien, dije para mi propia sorpresa. Sentía que estaba haciendo una locura, algo completamente fuera de mi zona de confort. Pero al mismo tiempo, ese escalofrío desconocido era tan fuerte que no pude resistirlo. Siempre había sido una mujer recatada y tranquila, una madre, una esposa. Después del divorcio me volví aún más introvertida, evitando cualquier situación arriesgada. Pero este chico con esos ojos intensos, despertaba en mí algo que había olvidado hace mucho tiempo. Media hora después, tras asegurarme de que don Ricardo dormía profundamente y nadie nos oiría, caminé sigilosamente por el pasillo. Su habitación estaba al final. Cuando abrí la puerta, mi corazón latía a 1000 por hora. La habitación, iluminada solo por una pequeña lámpara en el escritorio, estaba sumida en la penumbra. Él estaba sentado al borde de la cama, mirándome fijamente. Por favor, siéntese, dijo señalando la silla junto al escritorio. No me senté. En su lugar, me quedé en el umbral esperando. Esperaba a que dijera lo que tenía que decir. Pero en vez de eso me preguntó. ¿Podría, en vez de señora Ana, llamarte Ana? ¿O incluso por tu nombre? Me quedé completamente sorprendida.
Esas palabras pronunciadas con tanta ternura, hicieron que sintiera como el calor se extendía por mi cuerpo. Nadie me llamaba Ana o Anita en años. Mi exmarido me engañaba mientras me llamaba por mi nombre, y mi hija, aunque la quería, me veía solo como una madre, no como una mujer. Había algo tan íntimo en sus palabras que sentí como mis mejillas ardían. Sé que es una locura, dijo, notando mi confusión. Simplemente siento que no puedo ocultarlo más. Lo que siento por ti es más que una simple simpatía por mi casera. Fue entonces cuando lo comprendí. Lo que me parecía imposible, ahora se hacía realidad. Un hombre 24 años más joven que yo me confesaba sus sentimientos. En esa habitación, en esa penumbra, en ese instante, todo parecía tan irreal. Sentí como toda mi realidad, tan organizada hasta entonces, comenzaba a desmoronarse. Esa noche no pasó nada que pudiera cruzar la línea de la decencia. O al menos eso me repetía a mí misma, mientras volvía a mi habitación con el corazón todavía latiendo como un tambor. Mateo, para mi sorpresa, se mostró como un perfecto caballero. Me dijo que necesitaba tiempo, que solo quería que yo supiera lo que sentía por mí. Ana, no quiero asustarte. No quiero que pienses que estoy loco, susurró, y en sus ojos aún brillaba esa llama intensa, pero a la vez llena de respeto. Simplemente no puedo seguir fingiendo que solo eres señora Ana para mí. Los días siguientes fueron extraños. Al principio lo evité. Empecé a cocinar la cena más temprano, para no tener que sentarnos juntos a la mesa. Sin embargo, él no se rindió. Siempre esperaba a que yo me sentara a comer antes de tomar su propio asiento. Cuando intentaba excusarme diciendo que estaba ocupada, él solo sonreía suavemente. Lo sé. Pero eso no significa que no podamos cenar juntos, ¿verdad?, decía, y sus ojos me miraban con una ternura que hacía que mi corazón se derritiera. Hacía años que nadie me miraba así. Mi exmarido me trataba como a un mueble más, y mi hija, a quien amaba con locura, me veía como una madre, no como una mujer. Mateo, ese joven, veía algo más en mí. Sentía como su mirada escaneaba cada detalle de mi aspecto, desde las delicadas arrugas alrededor de mis ojos, hasta mis pies, que todavía caminaban descalzos. Me di cuenta de que su mirada a menudo se detenía en mi cuello, en el escote e incluso en mis manos. Las mismas manos que cocinaban y limpiaban a diario, ahora le parecían extraordinarias. Una tarde, con el calor abrasador de julio, decidí darme un baño. Siempre me sentía mejor después de un largo baño, sumergida en agua tibia con mi jabón de lavanda favorito. Llevaba una simple bata de algodón, algo vieja pero muy cómoda. Con el pelo mojado y envuelto en una toalla, salí a la cocina para beber un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Don Ricardo había salido a dar su paseo vespertino y Mateo, como de costumbre, estaba en su habitación, estudiando para los exámenes. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Cuando fui a coger un vaso, se me resbaló de la estantería una gran taza de cerámica. Instintivamente me giré para atraparla. En ese preciso momento, sentí unas manos que se posaban sobre las mías. Era Mateo. Lo oí susurrar con urgencia, cuidado, y en su voz noté una tensión palpable. Nuestros cuerpos se rozaron por un instante y sentí una oleada de calor recorrer mi piel. Sus manos, fuertes pero delicadas, sujetaban las mías, y por un momento se me olvidó cómo respirar. Estaba tan cerca que podía sentir el aroma de su colonia, y el calor de su cuerpo se irradiaba hacia el mío. Nos quedamos así por un momento con las manos entrelazadas. Me di cuenta de cómo su mirada bajaba de mis ojos a mis labios, y luego a mi cuello. Sentí que mi corazón latía aún más rápido. Entonces me dijo: «Eres hermosa». Sus palabras, dichas en un susurro en esa situación tan íntima, me hicieron sentir como una adolescente. Intenté decir algo pero no pude. En su lugar, solo asentí sintiendo como mis mejillas se ruborizaban.
Estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello, y su mano, aún sosteniendo la mía, me hacía temblar. Finalmente, después de un largo momento, se apartó. Sentí un vacío en el lugar donde antes se tocaban nuestros cuerpos. Lo siento, susurró, y yo me quedé mirándolo. Incapaz de emitir sonido alguno. Él estaba tan sorprendido como yo. Antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta y desapareció en su habitación, dejándome sola en la cocina, con la taza en la mano, el corazón a 1000 por hora y la cabeza llena de pensamientos. Esa noche no pude conciliar el sueño. No paraba de volver a ese momento en la cocina. El tacto de sus manos, que sostenían las mías con tanta delicadeza y a la vez con tanta firmeza. Su voz, que me había susurrado que era hermosa. Comprendí que lo que sentía al principio ya no era solo fascinación. Era algo más profundo. Y yo, por primera vez en años, no me sentía solo como Ana, la madre, la casera. Me sentía como Ana, la mujer. Después de ese incidente en la cocina, nuestra relación cambió radicalmente. Aún éramos cercanos, pero esa cercanía era distinta, más cargada. Cuando nuestras miradas se cruzaban, ya no había esa incomodidad de apartar la vista. En cambio, nos quedábamos mirando el uno al otro, y yo sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Sabía que era una locura, que no debería estar pasando, pero no podía detenerlo. Me sentía como en un sueño extraño y mágico del que no quería despertar. Una tarde lluviosa y lúgubre, don Ricardo se fue a visitar a su familia al campo, dejándonos a solas en la casa. Ese día, por primera vez en meses, me permití un pequeño lujo. Me puse un vestido sencillo pero elegante de color negro, que me llegaba hasta las rodillas. Lo había comprado antes del divorcio, pero nunca tuve la oportunidad de estrenarlo. Me puse un maquillaje ligero para resaltar mis ojos y unos delicados tacones de piel que me hacían sentir más alta y segura de mí misma. Dejé mi cabello suelto cayendo sobre mis hombros, y al mirarme en el espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Estaba hermosa. Cuando me senté en el salón, oí un golpe en la puerta. «Señora Ana, ¿puedo pasar un momento?», preguntó Mateo. Oí el temblor en su voz. «Mateo, don Ricardo no está». «Llámame simplemente Ana», le dije. Cuando entró en la habitación, se detuvo un momento en el umbral. Vi cómo su mirada me escaneaba de pies a cabeza, y en su rostro se dibujaba una mezcla de sorpresa y admiración. Se sentó en el sofá, frente a mí, y sentí que todo mi cuerpo temblaba. Le ofrecí una taza de té que había preparado antes. «Ana, no puedo dejar de pensar en ti», dijo con un hilo de voz apenas audible. «Esto es una locura». «Eres tantos años más joven que yo», le empecé a decir, pero me interrumpió poniendo su mano sobre la mía. «Eso no importa. Yo veo en ti a una mujer de la que me he enamorado. Independiente, fuerte, hermosa». Sus palabras, dichas con tanta pasión, hicieron que mi corazón latiera aún más rápido. Luego levantó mi mano a sus labios y la besó. Ese gesto tan simple y a la vez tan íntimo, hizo que sintiera una ola de calor que recorría todo mi cuerpo. Nadie había hecho algo así por mí en años. Sentí como mi cuerpo temblaba y no pude contener las lágrimas que empezaron a rodar por mis mejillas. «No llores», Ana susurró secando mis lágrimas con el pulgar. «Son lágrimas de felicidad», le respondí y él sonrió mostrando sus dientes blancos y perfectos. Luego se levantó, se acercó a mí y me abrazó con delicadeza. Sentí el calor de su cuerpo, el olor de su colonia, y sus manos, suaves y gentiles, acariciaron mis brazos y luego se posaron en mi espalda. Sentí el latido de su corazón y por primera vez en años me sentí tan deseada. Nuestros labios se acercaron, y en esa tarde lluviosa de julio, en la vieja casa de Triana, nos besamos. Fue el primer beso, tan atrevido, tan apasionado, tan lleno de pasión y ternura. Sentí el sabor dulce del té en sus labios y como sus manos bajaban suavemente por mi cintura, mis caderas.
Entonces de repente, como si ambos hubiéramos despertado de un sueño, nos separamos. Ambos estábamos sin aliento. Lo miré a los ojos, que reflejaban tanta pasión como los míos. Sabía que lo que estaba sucediendo era algo que podía terminar muy mal. Pero en ese momento, en esa tarde íntima y lluviosa, nada más me importaba. Tengo que irme, dijo apenas con un hilo de voz. Buenas noches, Ana, dijo. Y luego, sin una palabra más, se marchó, dejándome sola. Y yo, en el viejo salón, en el sofá, me quedé con el corazón latiendo a 1000 por hora y la cabeza llena de pensamientos. El día siguiente al beso en la noche lluviosa fue extraño y tenso. Caminábamos por la casa, evitándonos, pero al mismo tiempo sentíamos que el aire entre nosotros estaba denso con palabras no dichas y un deseo insatisfecho. Don Ricardo seguía fuera, así que teníamos toda la casa para nosotros, lo que solo intensificaba esa extraña sensación. No paraba de pensar en el sabor del té en sus labios y en cómo su mano en mi cintura había hecho temblar todo mi cuerpo. Jamás me había sentido tan deseada y a la vez tan asustada. Temía que este joven con sus ojos intensos derrumbara todo el mundo ordenado que había construido con tanto esfuerzo después de mi divorcio. Esa tarde decidí hornear algo. Quería crear algo que disipara la tensión, algo que fuera como un regreso a la normalidad. Opté por una tarta de canela y manzana, el postre favorito de mi hija. El aroma a canela y vainilla rápidamente llenó la casa, y sentí como mi corazón se iba calmando. Cuando saqué la tarta del horno y la puse sobre la mesa, oí que la puerta de la habitación de Mateo se abría. Llevaba una camiseta negra ajustada que resaltaba sus anchos hombros y unos pantalones de chándal grises. Tenía el pelo aún húmedo, y sentí como todo mi cuerpo se estremecía. Se detuvo en la puerta de la cocina y su mirada se posó de inmediato en mi mano, que estaba cortando la tarta. Huele delicioso, dijo, y en su voz había algo que me hizo sentir un escalofrío. Es tarta de manzana. A mi hija le encanta, le respondí, y él solo sonrió suavemente y se sentó a la mesa. Le serví un plato con un trozo de tarta, pero él, en lugar de empezar a comer, puso su mano sobre la mía. Sentí como sus dedos acariciaban suavemente mi piel, y no podía moverme. Entonces me dijo: Ana, no puedo dejar de pensar en esto. En nosotros. Mateo, esto es una locura. No debería estar pasando, le dije intentando retirar mi mano, pero él la sujetó con firmeza. ¿Y si es justo lo que necesitamos? ¿Y si ambos estamos solos y solo queremos estar juntos? Sus palabras, pronunciadas con tanta pasión, me partieron el corazón. Tenía razón. Después del divorcio me sentía sola. Sentía que mi vida entera estaba vacía, y él, este joven, llenaba ese vacío. Entonces, sin decir nada, me levanté de la mesa, me senté en una silla y simplemente me eché a llorar. Lloraba porque sabía que tenía razón. Lloraba porque lo que sentía era mucho más que una simple fascinación. Entonces se levantó, se acercó a mí, se arrodilló y me abrazó con fuerza. Sentí como sus brazos me rodeaban, y por primera vez en años me sentí tan protegida. Estaba tan cerca que sentía el latido de su corazón, y el aroma a lluvia y canela se mezclaba con su propio olor. En ese momento, en medio de la noche en la cocina que olía a tarta de manzana, sentí que todo lo que estaba sucediendo era correcto. Después de esa noche en la que lloramos en la cocina, mientras Mateo me abrazaba y consolaba, nuestra relación tomó una nueva dimensión. Empezamos a hablar. De todo y de nada. De sus estudios, de mis fracasos después del divorcio, de nuestros sueños. Por fin sentía que alguien me escuchaba, que alguien me entendía. Seguíamos girando uno alrededor del otro como en una jaula, pero ahora esa jaula estaba más abierta, con puertas que podían abrirse. Una noche, con el salón en penumbra y la única luz proveniente de una pequeña lámpara en la mesita, Mateo se me acercó de nuevo. Yo llevaba una simple blusa negra y una falda que usaba a diario. Él, con sus vaqueros ajustados y una camiseta,
parecía el estudiante perfecto. Era joven, pero al mismo tiempo tan maduro, tan consciente de lo que estaba sucediendo. Ana, no puedo seguir así, dijo y su voz estaba llena de dolor. Lo sé, yo tampoco, respondí, sintiendo como mi corazón empezaba a latir más rápido. Entonces, sin decir palabra, tomó mi mano y me llevó hacia su habitación. Mi corazón latía a mil, pero no me resistí. Sentía que era lo que había estado esperando. Esperaba que alguien diera ese primer y decisivo paso. Cuando entramos en su habitación, el olor a libros, a su colonia y a su esencia masculina me golpeó con tal fuerza que apenas pude mantenerme en pie. «Eres hermosa», dijo y su voz temblaba. Luego tomó mis manos entre las suyas y empezó a besarlas. Había tanta ternura, tanto deseo en ese gesto que sentí que todo mi cuerpo se estremecía. Empezó a besar mis dedos, luego mi muñeca, y lentamente subió sus labios por mi brazo, hacia mis codos. Sentí como todo mi cuerpo se relajaba. Entonces, sin decir una palabra, me tomó en sus brazos. Sentí como sus manos me rodeaban por la cintura, y sus labios empezaron a besar mi cuello, y luego mis orejas. Mi respiración se aceleró. Entonces, sin decir palabra, empezó a desabotonar mi blusa. Sentí como sus manos acariciaban mi piel con delicadeza, y por primera vez en años, no me sentí solo como una madre, como una casera. Me sentí como Ana. La mujer que era deseada. En ese momento íntimo entre sus brazos, en la habitación que había sido testigo de nuestro romance silencioso y apasionado, me sentí como en un cuento de hadas. Sabía que era una locura, que era arriesgado, pero al mismo tiempo sabía que era lo que quería. Quería que alguien me amara, que alguien me deseara. Y ese joven con sus ojos intensos me lo estaba dando. Cuando nuestros cuerpos se unieron, sentí una corriente caliente recorrer todo mi ser. Había tanta ternura, tanta delicadeza en ese momento que sentí que las lágrimas de felicidad empezaban a rodar por mis mejillas. Entonces, en la habitación que olía a libros y a él, sentí como sus labios, tan delicados y a la vez tan llenos de pasión, besaban los míos. Y fue entonces cuando en ese momento íntimo, ambos cruzamos una frontera. Después de lo que pasó, nos quedamos un largo rato abrazados en silencio. Había tanto que decir, pero no había palabras. Nos sentíamos completos, enteros, como si hubiéramos encontrado la mitad que nos faltaba. Él me besó la frente y me susurró: «No sé qué va a pasar, Ana. Pero no me arrepiento de nada. Tú eres todo lo que importa». En ese momento solo podía pensar en lo que teníamos. No en lo que podríamos perder. Pero esa noche, en el clímax de nuestra pasión, mientras me tenía en sus brazos, me susurró algo que me rompió el corazón: «Mañana me voy. No te lo había dicho, pero mi padre ha conseguido una plaza en la oficina de Madrid. Es la oportunidad de mi vida. Me voy por la mañana». No pude decir nada. El mundo se me vino encima. Todo lo que habíamos construido en tan poco tiempo, todo ese amor, toda esa pasión, se iba a desvanecer con la luz del amanecer. Él se iba, y yo me quedaba. Y en ese instante, en el clímax de nuestra pasión, me di cuenta de que todo lo que había pasado era solo un hermoso, pero doloroso sueño.